confieso que siempre me hace el tour. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos en este segundo taller correspondiente al proyecto de investigación de medios en América Latina y el Caribe. Soy Itzel Gómez, investigadora principal de Climate Tracker, y tengo el enorme gusto de presentarles a nuestros ponentes, Fermín y Gregor, quienes nos hablarán precisamente de periodismo de datos para historias de energía. Y bueno, la información, la charla que vamos a tener el día de hoy es sumamente importante, en tanto que quiero presentarles nada más dos de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación analizando 6 medios de Latinoamérica: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Argentina y República Dominicana. Y bueno, los medios latinoamericanos cubren la transición energética desde el enfoque económico y principalmente de negocios. Eso corresponde al 33% de las piezas analizadas. Y otro resultado también muy importante fue que los medios latinoamericanos recurren principalmente a fuentes del gobierno nacional en un 23%, representantes de empresas en un 14% y a informes o reportes científicos en un 14%. Entonces, nos da un gusto tremendo que nos acompañen nuestros invitados, en tanto que esta es una oportunidad también para conocer otro tipo de fuentes de información y sobre todo también fuentes primarias, también se les llama en periodismo, y también para que podamos diversificar las historias. No solamente enfocar las historias periodísticas en las declaraciones oficiales del gobierno, sino tener historias propias y buscar otros ángulos que hacen tanta falta también para entender los fenómenos climáticos, la transición energética y obviamente el cambio climático. Entonces doy paso también para presentar a Fermín. Fermín Kub es un periodista especializado en ambiente y cambio climático. Es editor regional para el Cono Sur en Diálogo Chino y es colaborador freelance en diversos medios de América Latina. Fermín es licenciado en periodismo, especialista en Derecho y Economía del Cambio Climático y magíster en Ambiente y Desarrollo. Gracias, Fermín, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y Gregor, desde el 2014, trabaja como investigador en Global Energy Monitor, una organización internacional sin fines de lucro basada en los Estados Unidos, y se especializa en los sistemas energéticos de América Latina y el Caribe. Gregor es diplomado en lenguas romances y estudios ambientales y ha tenido el placer de conocer la mayoría de los países de la región gracias a su anterior carrera en el sector editorial internacional. Muchas gracias, Gregor, por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar acá. Y bueno, la estructura de la charla del día de hoy va a ser la exposición de cada uno de nuestros ponentes, y después vamos a darles a ustedes el micrófono para que hagan sus propias preguntas. Entonces, les pido que si en el camino de las exposiciones de cada uno de nuestros ponentes tienen dudas, las apunten y al final vamos a abrir ya la ronda de preguntas y respuestas. Fermín, te cedo la palabra para tu presentación. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Un placer estar aquí y conocerlos a todos y a todas. Como les comentaban, yo estoy en Buenos Aires, soy de Argentina, cubro el Cono Sur, es decir, Chile, Argentina y Uruguay como editor para Diálogo Chino, que es una plataforma regional con sede en Londres y una red latinoamericana. Realmente hemos crecido bastante en los últimos años y los invito a que visiten el sitio y bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos en ese sentido, pero no me quiero pasar de tiempo, así que voy a arrancar. A ver, esperen que comparto pantalla. Un segundito. Creo que me tienen que autorizar para compartir. No sé si puede ser. Un segundo. Sí, claro. Listo, ahora sí. Fantástico, muchas gracias. Vamos a probar. Lo pongo en modo presentación. Bien. Ahí está, perfecto. ¿Se ve bien ahí para chequear?
Sí, buenísimo, gracias. Bueno, lo que tenía pensado en este ratito era hacer una breve introducción a periodismo de datos con una conexión a ambiente y energía particularmente. Meternos un poquito, les quería contar un poquito del trabajo que venimos haciendo en Diálogo Chino en ese sentido, que a ver, dista de ser perfecto ni nada por el estilo, pero simplemente a modo práctico de un poco lo que hemos venido desarrollando en los últimos años. A modo de introducción, quería como que dar un pantallazo de periodismo de datos. Básicamente, cuando pensamos en periodismo de datos, digamos, todos tenemos una idea que se nos viene a la cabeza. No es nada nuevo particularmente. Todos trabajamos con datos todos los días cuando hacemos un artículo de periodismo, pero sí trae una serie de enfoques nuevos. El hecho de hablar de periodismo de datos que están buenos tener en cuenta. Básicamente es tratar de combinar el uso que le podemos dar a una gran cantidad de información que hay disponible hoy y a la que podemos acceder nosotros como periodistas para contar historias, que es lo que hacemos todos y todas, y presentarlos de una manera visual y atractiva y con una narrativa que pueda ser interesante para la audiencia. Como les decía, a ver, los datos es algo que forma parte de cualquier trabajo periodístico que vayamos a utilizar, pero estamos en un momento particular, en los últimos 10, 15 años, si miramos para atrás, que hay como todos sabemos, hay una sobreabundancia de información, no solo pensándolo desde el lado como periodistas, sino como lectores, estamos expuestos a una gran cantidad de información y el uso que le podemos dar nosotros como periodistas a esa base de datos que es Internet, básicamente es realmente interesante y es mucho jugo que podemos sacarle en ese sentido. Y es por eso que es un momento interesante como para hablar de periodismo de datos y del uso que podemos dar como periodistas, que realmente se puede explotar mucho más de lo que se está haciendo en ese sentido. El periodismo de datos es realmente un eje central hoy que me permite a mí juntar información, filtrarla, porque realmente voy a encontrarme con bases de datos enormes, cosas que me van a servir, cosas que no, y poder visualizarla y poder identificar yo como periodista qué es lo que tiene valor y qué no va a ser valorado, qué no debería estar destacando. Entonces, como periodistas tenemos una gran tarea frente al periodismo de datos, porque nos va a implicar, por un lado, amigarnos con el Excel en primer lugar, y por otro lado, poder trabajar esas bases de datos con cuidado y para poder después comunicarlas. También es interesante pensarlo porque va a implicar en muchos casos un trabajo colaborativo, sectorial, no solo con periodistas, sino también con visualizadores, editores, programadores. Entran a jugar muchas profesiones acá, no solo como periodistas, y es realmente una oportunidad interesante para comunicar algo de una manera distinta y encontrar nuevos enfoques, nuevas maneras de contar historias, que es básicamente lo que hacemos nosotros, contar historias. En periodismo de datos básicamente creo que tenemos como 3 ejes ahí que me parecía que estaba bueno marcar. Básicamente hoy tenemos una cantidad masiva de información y datos en Internet. Que esté disponible, que no esté, es otra historia, que sepamos dónde está o no, es otra historia, pero hay mucha información. Definitivamente también tenemos muchísimo más acceso a tecnología y muchísimas más facilidades para acceder a esos datos a partir de calidad de conexiones a Internet, a partir de posibilidad nuestra de poder bajar esos datos, acceder a esos datos. Estamos realmente en un momento distinto que hace 5 años incluso para atrás, que podemos acceder a eso. Y también tenemos básicamente un gran impulso del público en general, de la audiencia que busca que haya una mayor transparencia, es decir, que en las notas todo esté linkeado, todo esté referenciado, a ver, no tampoco un paper académico ni nada por el estilo, pero que haya transparencia y eso, por ejemplo, lo hacemos nosotros como práctica común en todos nuestros artículos en Diálogo Chino, que si citamos un dato en el artículo, vamos a linkear a la fuente original de ese dato, que todavía no estamos ahí, digamos, en la cobertura de medios en América Latina, pero definitivamente es un camino al que hay que ir para poder mostrar, ok, de ahí está la información, de ahí la saqué. Entonces tenemos estas grandes tres tendencias o ejes que se relacionan.
como les decía, no es algo nuevo, digamos, el periodismo de datos viene de una serie de recorridos históricos en el periodismo, que lo podemos llamar de diferentes maneras, y estos son algunos de los nombres, digamos, pero hay un montón, digamos, para todos los colegas que están acá en la llamada, que han estudiado periodismo, comunicación, se deben haber cruzado en la carrera, me pasó a mí, al menos con un montón de nombres y referencias al periodismo de datos, pero es una línea que, a ver, siempre estuvo, ahora como que hay una tendencia a eso, pero definitivamente no es algo nuevo, digamos, todos estamos relacionados al trabajo con los datos. De hecho, por ejemplo, en 1854, miren de hace cuánto me estoy yendo atrás, un médico en Londres que se llamaba John Snow, había una epidemia de cólera en Londres en ese momento, y entonces él lo que hizo es que él quería identificar de dónde salía el brote de cólera. Entonces agarró un mapa de un barrio específico de Londres, y los puntos que ven ahí son las casas en donde había un caso de cólera. Y lo fue haciendo así ese mapa con datos súper manual, por supuesto muy lejano a lo que es hoy, pero para poder identificar la zona de donde salía el brote en base a donde había más casos. Simplemente para mostrarle un ejemplo de cómo usamos los datos en el día a día y cómo los podemos incorporar. También ya en el 2005, por ejemplo, también ya que suena hace un montón, considerando los avances que hemos hecho, pero ya el Chicago Tribune, un diario de la ciudad de Chicago en Estados Unidos, ya hacía un mapa para mostrar las áreas con más y menos crímenes allí en Chicago en ese momento, en el 2005, que no había definitivamente ninguna de las grandes posibilidades que tenemos hoy para trabajar con datos a nivel digital, pero ya tenemos un caso de un medio que en ese momento lo incorporaba, por ejemplo. Y así podemos ir avanzando. 2009, por ejemplo, el Guardian en Inglaterra ya incorporaba, por ejemplo, un blog específicamente para periodismo de datos, que incorporaba artículos sobre visualizaciones, que eso fue como un gran punto de partida para el Guardian en ese momento, en el 2009. Después, bueno, tenemos caso, acá les traje algunos ejemplos a nivel más local de donde estoy en Argentina, pero ya 2012, 2015, 2019, que definitivamente 2012 no era ningún boom de datos como vemos hoy, pero sí ya podemos ver un avance de cómo se va incorporando, digamos, que ahí vemos artículos ahí en los recortes de las fotos de todo un poco, ¿no? Desde cómo votaron gente en el Congreso, a documentos oficiales, digamos, un poco de todo, pero para mostrarles algunos ejemplos. Lo mismo acá, otros ejemplos de otros portales de medios digitales de Argentina, La Voz del Interior, un medio del norte de Argentina, o Minuto Uno, un medio de noticias bastante grande de Buenos Aires. Ahí muestran un poco, por ejemplo, la evolución de tasas de interés o de accidentes viales también, por ejemplo. Es decir, tenemos definitivamente un recorrido histórico que se ha hecho, empezando de cosas muy manuales, muy incipientes, a cosas muchísimo más grandes, muchísimo más visuales, atractivas, que podemos ver. ¿Cómo se da esto y cómo evoluciona? Bueno, gran parte es a partir de lo que ven acá. Hay realmente una gama enorme de posibilidades y de herramientas que se pueden incorporar en términos de periodismo de datos, aplicables, por supuesto, a ambiente, a energía, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero, y les voy a mencionar algunos de estos casos, pero cualquiera de las herramientas que ven acá es perfectamente viable, utilizable, la gran mayoría de las que ven acá gratuitas, para incorporar a nivel digital en cualquier medio del que formamos parte. Obviamente el lugar madre, digamos, al que terminamos yendo todos y todas es Google, en primer lugar. Gran parte, yo les decía antes, de lo que implica periodismo de datos es amigarse con el Excel, y eso es incorporar lo que va a significar grandes cantidades, grandes columnas, grandes bases de datos, y el spreadsheet que incorpora Google me permite trabajar con eso. Trabajar con visualizaciones y con datos va a implicar hacer columnas, filas, digamos, hacer cosas por el estilo, y es algo bueno, todos nosotros los que estamos acá ya lo tenemos incorporado, pero es como uno de los recursos principales. Flourish definitivamente es una herramienta fantástica para visualización.
Seguramente muchos de ustedes ya la conocerán, para los que no la conocen, es una herramienta gratuita que me permite crear visualizaciones a partir de bases de datos, es decir, yo tengo un Excel, por ejemplo, o un Google Drive con columnas y filas de información y quiero visualizar eso, bueno, lo cargo a cada Flourish, a este sitio, y me genera automáticamente las visualizaciones que son súper atractivas y después las puedo insertar en mi sitio web, que es dinámico, es realmente muy, muy bueno y fácil de usar. También, a ver, está en inglés, sí, que es una barrera, pero definitivamente es bastante interactivo y sencillo de utilizar. Todo lo que es Google Maps, la verdad que es enorme la gama de oportunidades que me permite. Yo puedo incorporar una base de datos que tengo en un Excel y la transformo en localizaciones en el mapa. Esto puede ser desde plataformas de offshore de petróleo a localizaciones de parques solares, digamos, lo que quiera hacer lo puedo volcar en ese mapa y después lo inserto en mi sitio web. También fácil de utilizar, y hay miles de tutoriales dando vuelta también, pero es un recurso muy bueno. Infogram también, para los que les gusta más trabajar con infografías, es decir, datos transformados en infografías, también está muy bueno. Tiene una parte gratuita y una parte paga, pero dentro de la parte gratuita tenemos bastante para hacer. Si yo tengo un Drive con una base de datos, la cuelgo a este sitio, a Infogram, y me genera automáticamente la infografía que después la puedo insertar, sea en redes o en mi sitio web también. Es un recurso muy utilizado por muchos medios hoy en día. Y acompañado con eso, me parecía como interesante también resaltar todo lo que significa el mundo de datos abiertos, ¿no? Porque esto es algo que se escucha bastante también cuando hablo de periodismo de datos, porque cuando pensamos, bueno, ¿de dónde vienen los datos? ¿De dónde saco yo los datos? Bueno, hay todo un movimiento a nivel global, que obviamente incluye a América Latina, para que desde los gobiernos, desde las organizaciones de la sociedad civil, digamos, de todos lados, los datos estén abiertos. ¿A qué me refiero con abiertos? Que cualquiera pueda acceder a los datos. Que las bases de datos que voy a trabajar estén ahí, las pueda acceder, pueda trabajarlas. Es decir, si yo como medio de comunicación voy a crear un mapa o algo, le pueda dar a la audiencia la base de datos, por ejemplo, o si yo como gobierno, imagínense todos los datos que implica siendo un gobierno, yo como gobierno ser lo más transparente posible, y hay todo un movimiento global en ese sentido, que va hacia esa dirección, que se ha profundizado mucho en los últimos 10 años, y hay de hecho alianzas globales de las que los gobiernos forman parte en ese sentido, y hay toda una dirección y todo un recorrido en ese sentido. Básicamente lo que se llama gobierno abierto, es decir, que el gobierno desde diferentes plataformas web tenga colgado la mayor cantidad de datos posibles y que yo como periodista pueda, como ciudadano incluso, pueda acceder a esos datos y pueda trabajarlos o hacer lo que quiera con esos datos, pero pueda accederlos. Hay toda una dirección recorrida en ese sentido en los últimos años. Acá, por ejemplo, estos son todos sitios web de plataformas de datos de Argentina, por ejemplo. Y acá tenemos el primero de todo es del gobierno nacional. Después tenemos sitios de datos de cada provincia de Argentina, por ejemplo, o incluso de ciudades que tienen portales de datos abiertos. O también de organismos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, el Instituto Geográfico de Argentina tiene un link ahí de un portal de datos, por ejemplo. Y así lo mismo aplicable a cualquier país de América Latina, que créanme que ya hay un montón de organismos que tienen su propio portal de datos en lo que yo me puedo meter, descargarlos y ir hacia esa dirección. Así, por ejemplo, acá tenemos, y a eso viene acompañado, antes de que me olvide, con lo que se llama el acceso a la información pública, que es otro punto súper importante cuando pensamos en transparencia y acceso a datos públicos. Si bien los gobiernos, sea el que sea, debería tener disponible todos los datos en un sitio web para que yo como ciudadano pueda accederlos, esto no siempre es así. Puede darse la situación de que yo necesito algo de información y no está ahí. Bueno, acá es donde surge el acceso a la información pública. La mayoría de los gobiernos
tiende ya a reconocer como un derecho que vos como ciudadano puedas acceder a pedirle al gobierno un dato que no encontrás o que estás buscando o necesitas. Hoy hay mecanismos en sitios web de diferentes entidades gubernamentales donde yo puedo completar un formulario y puedo decirle al Estado que estoy buscando una cierta información porque no la encuentro. Y puedo hacerlo. Y esto es algo que ya está garantizado por muchos gobiernos. Obviamente no significa que funcione bien ni nada por el estilo. En general, pues, si yo quiero pedir un dato de información pública, puede tardar un mes o más incluso, pero está. Y que si miro 5 o 10 años para atrás, esto claramente no estaba, y esto es algo que está cada vez más consolidado en la región. Este, por ejemplo, es el de Argentina, ¿no? Pero bueno, cada gobierno tiene su propio portal y es algo que ha crecido mucho en los últimos años y viene acompañando con esta línea de lo que decíamos antes, ¿no? Del gobierno abierto que trabaja en ese sentido. Se los digo como para que lo tengan ahí presente y lo investiguen después, pero claramente es un recurso que el periodismo ha incorporado muchísimo en los últimos años. Obviamente me implica trabajar con artículos que tengo que tener tiempo para hacerlo, porque no, un pedido de acceso a datos rara vez va a tardar menos de 2 o 3 semanas, entonces tengo que tener el tiempo como para investigarlo. Habiendo dado este como brevísimo pantallazo, sé que podemos hacer cursos enteros de periodismo de datos, quería meterme un segundito en algunas cosas de ambiente y energía, tampoco para pasarme de tiempo. Después obviamente les comparto la presentación sin ningún problema, pero una de las cosas que nos preguntábamos antes cuando arrancábamos era, bueno, ¿de dónde saco datos y de dónde saco datos específicamente de ambiente o de energía? Bueno, les quería dejar algunos lugares como para tener en cuenta. A ver, hay un montón, pero simplemente para dejar algunos. Hay una organización que se llama el World Resources Institute, que tiene base en Europa, Estados Unidos, que, a ver, si bien está en inglés, tiene muy buenas bases de datos de temas ambientales y climáticos. Si no lo conocen, se lo súper recomiendo, dense una vuelta por el sitio, WRI se llama, sus siglas, y es súper recomendable. Y está bueno realmente. Otro sitio también para dejarles también como base de datos, que yo ahí pongo el link ahí abajo, pero igual después les comparto la presentación y lo tienen. Se llama Planetos, que también tiene muchísimas bases de datos relacionados a clima, ambiente, en general está buena también, tiene mucha información. Del mismo modo, todo lo que es el mundo NASA tiene un montón de datos. NASA, la verdad que es abrumadora la cantidad de información que tiene, desde uso de la Tierra, información satelital, niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es realmente buena, tiene muy lindas visualizaciones también que yo las puedo insertar en mi sitio web, también que están buenas. Todo lo que el mundo Naciones Unidas realmente también tiene muchísimos datos. Si nos interesa particularmente la parte de agricultura, por ejemplo, que es algo súper importante para América Latina, si nos metemos específicamente en FAO, el Organismo de Naciones Unidas para Agricultura, ahí tenemos muchas bases de datos también, en todo lo que se llama básicamente FAO Stat de estadísticas. Ahí también tengo muchas bases de datos que están buenas para investigar. Si nos interesa todo lo que es bosques y deforestación, les recomiendo Global Forest Watch, que también es muy bueno. Es como básicamente un monitoreo en vivo de la evolución de la masa boscosa a nivel global, sea de aforestación o de deforestación, pero realmente es súper recomendable en ese sentido, Global Forest Watch. La Global Land Cover Facility también está bueno para todo lo que es el uso de bosques. La parte de Google también, métanse en todo lo que es Google. El Earth Engine de Google también tiene bases de datos muy interesantes de clima, atmósfera, datos ambientales, también está bueno. Resource Watch es otro sitio web también que también tiene buenas bases de datos sobre diferentes temas ambientales. Yo igual después les dejo todo esto para que lo investiguen, sé que es como un crash course en datos climáticos. Piensen también en todo lo que son
los centros científicos y de investigación de sus países. Este, por ejemplo, es el de Argentina, pero simplemente lo pongo como referencia, pero todo lo que son centros científicos a nivel local también son datos muy interesantes. Acá el de Argentina, por ejemplo, tiene su propia base de datos, pero bueno, hay un montón. Todo lo que es plataformas gubernamentales de datos también. Este, por ejemplo, es el sitio que generó el Ministerio de Ambiente de Argentina para el inventario de gases de efecto invernadero, que es un sitio web que yo puedo jugar un poco ahí con la base de datos del inventario de gases de efecto invernadero, pero lo mismo para el país que en el que estemos. Hay algunos que tendrán más, otros que tendrán menos, pero a nivel gubernamental también las bases de datos son buenas. A nivel local también, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, donde estoy yo, tiene su propio sitio de datos, Buenos Aires Data. Lo mismo para donde estemos, fíjense sus propias ciudades, que cada lugar tendrá su propia base de datos también. Y para ir cerrando y no pasarme de tiempo, quería brevemente hacer un poquito de referencia a algunas cosas que hemos hecho en Diálogo Chino. Voy a dejar de compartir la presentación y me voy a pasar al Chrome para mostrarles el link que tengo ahí abierto. Ahí vuelvo. Un segundo. Ya voy. Cierro acá. Estamos. Y comparto de vuelta. Acá está, perfecto. Lo paso a la... Bueno, este es el sitio del que les comentaba, donde yo soy editor para Conosur. Nada, dense una vuelta después si no lo conocen, chusmelo, pero más allá del sitio o lo que hagamos o lo que no hagamos, lo que quería mostrarles era algunas cosas que venimos haciendo en términos de visualizaciones y de bases de datos. Hay una parte del sitio, si bajan un poquito, que es la que ven ahí, que son algunos mapas que hemos venido trabajando en los últimos años. Hay uno que de hecho sacamos esta semana, que es una base de datos de las represas hidroeléctricas en la Amazonía en Brasil, que básicamente pueden ir moviéndose ahí con el mapa y pueden filtrar entre represas hidroeléctricas en funcionamiento, planificadas y potenciales a desarrollarse en el futuro, y pueden también avanzar en base a la cantidad de gigawatts que tienen o que van a tener las represas en esta parte de Brasil. Lo mismo hemos hecho, por ejemplo, hicimos un mapa también, creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal, sobre todo lo que es energía renovable no hidroeléctrica en América Latina. Y lo que hicimos acá fue, trabajamos con un grupo de periodistas en la región que se tomaron un tiempo, un mes o más, en buscar muy manual, porque realmente acá no había nada de bases de datos, fue realmente un trabajo muy a pulmón y muy manual, identificar todo lo que eran proyectos solares, eólicos, geotermia, a nivel latinoamericano. Entonces incorporamos toda esa base de datos y la transformamos en un mapa. Y de lo mismo que les mostraba antes, acá pueden filtrar un poco de por país y por tipo de energía y por tamaño de la fuente energética también. Hicimos lo mismo, por ejemplo, con, yo les contaba renovables. Bueno, tomamos también todo lo que son lo que podría ser activo varado, digamos, petróleo, carbón, gas natural y demás. Este lo desarrollamos más tarde también. Y trabajamos mucho también con lo que es agricultura para mapas. Por ejemplo, acá hicimos uno para lo que es soja y carne de proyectos de China en América Latina. Hicimos uno también con frigoríficos de Brasil, por ejemplo, autorizados a China. Y ya no tanto en mapa, demos un segundo que lo busco, a ver déjenme ver si lo encuentro. Acá está. El año pasado hicimos un mapeo de todo lo que son autos eléctricos en América Latina, y acá no hicimos un mapa interactivo, sino que hicimos una cosa más estática, pero básicamente lo que hicimos fue contar la cantidad de autos eléctricos que había en América Latina para el momento que hicimos el artículo, ¿no? Que de nuevo, no había, o no encontramos al menos, una base de datos consolidada de la región. Entonces, bueno, fue muy manual, hablando con asociaciones de autos eléctricos a nivel regional, bueno, y lo transformamos después en una serie de gráficos
dentro del artículo. A ver, esto es algo que tratamos de incorporar en la medida de lo posible dentro de nuestro trabajo en el sitio. Es algo que siempre tratamos de hacer con un enfoque regional, no tiene por qué ser el caso, se puede por supuesto hacer de manera local. Implica tiempo, implica todo un trabajo detrás y una planificación que hay que hacer, no es algo que se hace un día para el otro, pero es algo que tratamos de incorporar en el sitio. Del lado de energía, la verdad que lo hemos trabajado mucho y ya tenemos algunas cosas en mente para seguir trabajando este año. Pero es realmente mucho el potencial de cosas que se pueden hacer con datos a nivel regional y queda mucho por hacer y cosas que se podrían estar haciendo realmente en ese sentido. Pero bueno, me voy a frenar acá para no pasarme de tiempo y bueno, más que abierto a cualquier tipo de pregunta, inquietud o sugerencia también. Muchas gracias, Fermín. Gracias también por compartir todas las herramientas que han sido súper útiles y sobre todo porque creo que hay hay distintas vías para llegar a los datos, ¿no? Ya sea si es de la historia llegar a los datos o de una historia periodística buscar ciertos datos. Entonces, muchas gracias, Fermín, por tu participación, la ponencia. Y les recuerdo también que vayan apuntando sus dudas porque al final de la presentación de Gregor vamos a abrir el micrófono para escucharles. Y también les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también pueden ver todas las actividades que tenemos en Climate Tracker. Gregor, ahora sí te cedo la palabra para tu participación. Muy bien, gracias Itzel y gracias Francisco también por invitarme. Gracias Fermín por la presentación. Me voy a presentar otra vez, soy Gregor Clark y trabajo en Global Energy Monitor, que es una organización sin fines de lucro que está basada en Estados Unidos, pero tenemos investigadores en varios países alrededor del mundo. Y voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Un momento. Vamos a ver. Todos pueden ver. Está bien. Perfecto. Gracias. Y les voy a contar, voy a dedicar la mayoría de mi presentación a describir una nueva herramienta que acabamos de desarrollar que se llama el Portal Energético para América Latina. Pero antes de pasar al portal mismo, quisiera darles un poco de una breve historia de GEM. No está avanzando, pero no sé por qué. Aquí estamos. Ok, perdón. Y GEM, Global Energy Monitor, lo llamamos normalmente por las siglas GEM. Y GEM fue fundado como CoalSwarm en 2007. Y nos centrábamos inicialmente en investigar las plantas de carbón para apoyar al creciente movimiento anticarbón en Estados Unidos. Pero poco a poco íbamos creciendo y nuestra énfasis cada vez más se hacía más global. Y en los últimos 5 años, GEM se ha diversificado bastante para documentar una amplia gama de otras infraestructuras energéticas a nivel mundial, incluyendo las centrales de gas, los gasoductos, oleoductos, terminales de GNL, campos de petróleo y gas, minas de carbón y energías renovables. Y estos datos son usados por una gran variedad de personas, incluso periodistas, investigadores, organizaciones no gubernamentales, académicos y activistas. Y aquí al lado tienen algunos ejemplos de grupos que usan nuestros datos. Los datos de GEM se publican normalmente en 4 formas principales: tablas de datos, informes, páginas wiki y rastreadores globales. Y la última categoría es para mí la más interesante para esta presentación, pero vamos muy rápido por las otras categorías.
Las tablas de datos están libremente descargables bajo una licencia Creative Commons y más adelante les voy a decir cómo se hace para descargar los datos. También publicamos varios informes. La gran mayoría de estos están escritos en inglés, pero ofrecen perspectivas globales sobre varios tipos de energía como el gas natural, el carbón. Y muchos de estos informes, aunque estén escritos en inglés, abarcan temas de Latinoamérica y el Caribe. Y pues GEMWiki es una base fundamental de nuestra organización. Es una wiki de energía que vamos creando desde hace 15 años y ha llegado a tener más de 25,000 páginas. Y cada página trata normalmente sobre un proyecto específico de energía o un tema general de energía. Por ejemplo, el fracking o, como ven aquí en la pantalla, la mina de carbón, el Cerrejón, un gasoducto, etc. Y cada página ofrece una mezcla de datos, antecedentes históricos y un contexto socioambiental como los impactos en el medio ambiente, la salud, los derechos humanos, etc. Y donde corresponda, las páginas wiki incluyen enlaces a otras páginas de otros proyectos relacionados, como vamos a ver. Y también todas las páginas incluyen referencias al fondo de la página donde pueden ir a consultar las fuentes originales. Entonces es, sí, totalmente open source. Bueno, pero nuestra especialidad en los últimos 5 años ha sido los rastreadores globales de energía. Y los rastreadores toman nuestros datos sobre las plantas de carbón, las plantas de gas, las minas de carbón, y los presentamos en forma de mapas que están conectados a las páginas wiki, como vamos a ver. Y este es el mapa del rastreador global de plantas de carbón. Y no sé si pueden ver, pero tenemos en nuestro sistema 13,000 y pico plantas de carbón en todos los países del mundo. Y los otros rastreadores aquí abajo son otros ejemplos. Ahora tenemos una docena de estos rastreadores globales. Y bueno, esta fue la inspiración para el portal energético para América Latina. Hasta ahora, nuestros rastreadores se concentraban en un tipo de energía, el carbón, el gas natural, el acero, por ejemplo. Y decidimos lanzar el año pasado este nuevo rastreador regional para recopilar todos los datos de GEM para América Latina y el Caribe. Y también para ponerlos a disposición en 3 idiomas, en español, portugués e inglés. Y es el segundo rastreador regional que hemos creado, pero es el único en sintetizar tantos tipos de energía y también es el único que está disponible en otros idiomas. Y los datos de cada proyecto están actualizados al menos cada 6 meses. Para los proyectos que están en construcción o propuestos, muchas veces tratamos de actualizarlos más frecuentemente. Y a partir de este mes, el portal abarca alrededor de 1,800 proyectos en 27 países de Latinoamérica y el Caribe. Y pueden ver en la lista cuáles son los proyectos, cuáles tipos. Bueno, en el portal hay 3 modos principales de visualizar los datos. Hay mapas que ofrecen una amplia perspectiva regional, permitiendo ver las interconexiones entre varios proyectos.
Hay las tablas de datos, que son datos clasificables al nivel de cada proyecto, es decir, los propietarios, la capacidad de cada planta, el año de inicio, etc. Y la tercera categoría son las páginas wiki. Y cada página wiki ofrece una descripción detallada de cada proyecto en forma narrativa con referencias a las fuentes originales, como mencioné. Y las fuentes que citamos son muy variadas, pero dependemos mucho del buen periodismo. Y ya he citado muchas veces a Fermín en algunas páginas wiki. Y también quisiera invitarlos a ustedes a contribuir al portal si están escribiendo un artículo sobre algún tema de energía en América Latina o el Caribe y quieren mantener contacto y compartir. Para mí sería un placer poder incluir algunos de sus artículos en el portal como referencias. También dependemos mucho de informes de organizaciones no gubernamentales, datos del gobierno, estudios de impacto ambiental, fotos, videos. Todas estas fuentes se pueden encontrar en nuestras páginas. Y quiere decir que leer una de nuestras páginas se puede pasar hasta algunas horas si quieres consultar todas las otras fuentes. Bueno, en 2 minutos vamos a entrar en el portal mismo, pero para orientarnos, los 4 elementos que voy a destacar durante la presentación son la interfaz trilingüe, los mapas y 2 tipos de páginas que no he mencionado antes. Tenemos una página de perfiles energéticos de los países y cada país entre los 27 que cubrimos tiene su propia página y es un resumen muy breve pero muy rica de detalle sobre el paisaje energético de ese país. Y por último, tenemos esta página que en español que se llama Organizaciones e Informes. Y esto es más un mapa de actores, de grupos y fuentes de datos en la región que consideramos muy interesantes y útiles. Es una lista por país de varios grupos y informes, mapas, otros recursos para complementar los recursos que nosotros recopilamos nosotros mismos. Y con esto vamos al portal. Hay 3 modos distintos de llegar al portal. Hay el sitio de GEM, aquí arriba. Hay este sitio dedicado, portalenergético.org, o para los perezosos que quieren ahorrarse alguna energía, pueden entrar también Portal Energía. Bueno, pero vamos a pasar por el sitio de GEM. Aquí está, y como pueden ver, hay esta colección de rastreadores siempre creciendo. Estos rastreadores de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, nuclear todavía no existen o están en desarrollo. Pero los primeros 8 ya existen y también el portal energético. Y vámosla. Para descargar los datos, esta es una opción de esta página aquí. Pero vamos al portal mismo. Cuando se llega al portal, la primera cosa que van a notar son los mapas. Y aquí, escondido en la esquina superior izquierda, es donde se cambia el idioma. Entonces se puede cambiar para portugués o inglés, pero vamos a volver al español. Y tenemos 2 mapas distintos. El mapa a la izquierda es para proyectos de petróleo y gas.
Y el otro mapa a la derecha es para proyectos de carbón y acero. Vamos a concentrarnos en el primer mapa durante la presentación, pero puedo decirles que en este mapa de carbón y acero documentamos las plantas de carbón, las minas de carbón, las terminales de importación y exportación de carbón y las plantas siderúrgicas. Pero ahora vamos a conocer más profundamente cómo funciona el mapa para petróleo y gas. Bueno, aquí estamos. Cuando se abre por primera vez, el mapa siempre tiene todos los proyectos seleccionados automáticamente. Es decir, que estas son todos los 1,500 proyectos que nosotros monitoreamos en la región. Y aparece en la parte superior izquierda una caja que tiene una lista de los tipos de proyectos de cada tipo. Si hacemos clic en un país específico como Colombia, el mapa se amplía y esta caja se ajusta para indicar solo los proyectos en el país seleccionado. Y se puede, por supuesto, hacer esto con cualquier país, Ecuador, Perú, Brasil, etc. Y bueno, y ahora quisiera mostrarles, perdón, el chat está, voy a quitarlo. Aquí en esta parte inferior derecha es donde se encuentra una caja que sirve dos propósitos. Sirve como leyenda del mapa, pero también sirve para filtrar el mapa. Y como leyenda es muy fácil. Los colores aquí arriba representan el estado de cada proyecto. Los proyectos representados en rojo están en operación. Los anaranjados están en construcción. Los marrones están propuestos, etc. Y pues aquí abajo las formas en el mapa indican qué tipo de proyecto es. Los cuadrados son terminales de gas natural licuado. Los círculos son centrales de gas. Los triángulos son zonas de extracción de petróleo y gas. Y pues las líneas son gasoductos y oleoductos. Y como mencioné, esta caja, la misma caja, sirve para filtrar el mapa. Si, por ejemplo, solo queremos mirar las terminales de GNL, se puede borrar todo y marcar la casilla de terminales de GNL. Y vamos a escoger también, por ejemplo, los gasoductos. Y aquí estamos con estos dos tipos de proyecto. La misma cosa con el estado del proyecto. Si solo queremos ver los proyectos en construcción o propuestos, podemos borrar todo y marcar las casillas para en construcción y propuesto. Y ya estamos. Ahora les voy a mostrar otra perspectiva sobre los mismos datos. Si vamos aquí a la parte arriba, izquierda, y hay una pestaña tabla, y si hago clic allí, ahora vamos a ver una tabla con exactamente los mismos proyectos que hemos seleccionado en el mapa. Es decir, son todos los gasoductos y terminales de GNL que están o propuestos o en construcción. Y se pueden, por supuesto, también ordenar esta tabla por cualquier campo, por empresa matriz, por país, por capacidad o por año de inicio. Y aquí en la primera columna a la izquierda es donde se encuentran los enlaces para las páginas wiki. Así que si te interesa algún proyecto específico, es muy fácil navegar a la página wiki.
desde la tabla. Ahora voy a volver al mapa porque hay un aspecto del portal que para mí es el aspecto más interesante, más llamativo y más poderoso del portal. Voy a reiniciar para escoger todos los proyectos. Y ahora quisiera mostrarles este aspecto del portal que nos permite ver las interconexiones entre los proyectos. El mapa nos permite tener una perspectiva más amplia y también un entendimiento más intuitivo de cómo están relacionados los varios tipos de proyectos. Y voy a enfocarme en tres regiones específicas: en la zona de Vaca Muerta en Argentina, en la costa sureste de Brasil y en el norte de México. Vamos a hacer un pequeño tour de estas tres regiones. Si ampliamos el mapa para mirar más de cerca Argentina, y ahora vamos a Vaca Muerta. Perdón. Puede ser un poco complicado navegar muy de cerca. Bueno, aquí estamos. Todos los triángulos que ustedes ven aquí son campos de petróleo y gas. Y este campo aquí de Loma La Lata es uno de los más grandes y más antiguos de Vaca Muerta. Y de aquí salen los mayores gasoductos de Argentina, o algunos de los mayores gasoductos de Argentina. Y se puede ver, gracias al mapa, la conexión entre estos gasoductos. Otra cosa que es posible gracias al mapa es entender un poco una historia que está pasando ahora mismo, que es la falta de capacidad de transporte. Los tres gasoductos principales que salen de Vaca Muerta son este gasoducto del noroeste y los dos gasoductos de Neuba, pero ellos operan ya a plena capacidad. Y en los últimos meses, la producción creciente de Vaca Muerta tiene una falta de mercados y han tenido que enviar por este otro ducto más gas a Chile, y esta conexión se puede ver fácilmente también. Y también otro proyecto se ha reinicializado de construir un nuevo gasoducto aquí, el gasoducto Néstor Kirchner, que se supone que va a construirse para aumentar la capacidad para extraer el gas natural de Vaca Muerta. Y si quieren ver más detalles sobre cada uno de estos elementos de la estructura energética, pueden hacer clic en este triángulo para ver la página wiki del campo del petróleo mismo. Se puede llegar a esta tabla que indica la producción de gas y petróleo en 2020, las reservas de petróleo y gas, y en cada caso se puede ir directamente también a la fuente original de donde encontramos los datos. Bueno, y ya, la última cosa que quería mostrarles es que cuando se trata de un gasoducto u un oleoducto, hay que pasar el cursor sobre la línea primero y esperar hasta que se resalte en amarillo. Y una vez que aparece en amarillo el gasoducto, se puede hacer clic. Y misma cosa, ir directamente a la página wiki, donde encontrarán todos los otros detalles y las referencias. Vamos a salir de Argentina ahora y vamos a ver un poquito la situación en el sureste de Brasil. Aquí también tiene un montón de proyectos y la situación tiene que ver con la nueva ley de gas en Brasil, que permite que
las grandes empresas internacionales compiten con Petrobras para desarrollar los recursos de gas en el país. Y hay una creciente énfasis en el gas natural. Entonces hay como una guerra de proyectos aquí. Hay todos estos campos de gas aquí, offshore, que son campos que el gobierno brasileño quiere desarrollar y ya ha desarrollado bastante. Y ellos ya, el gobierno brasileño ya ha construido estos dos gasoductos que aparecen en rojo. Están construyendo otro gasoducto aquí que va a terminarse este año en anaranjado. Pero ven, también hay un creciente número de nuevos gasoductos en marrón que se supone que van a añadirse a los existentes. Al mismo tiempo, hay varias empresas internacionales que comienzan a proponer terminales de gas natural licuado para importar gas a Brasil desde Asia o otros países, perdón. Y además de esto, porque hay un nuevo suministro de gas de las dos fuentes, offshore y gas licuado, natural licuado, hay también muchos proyectos de nuevas centrales de gas que se pueden encontrar también en marrón aquí. Hay tantas centrales de gas que en algunos lugares nosotros tenemos que usar un número para representar la cantidad. Están muy cerca los unos de los otros. Y si hago clic en este número 12 aquí, vamos a ver todos los 12 proyectos. La gran mayoría están propuestos. Y se puede hacer clic en cualquier uno de ellos para ver otra vez la página wiki. La historia del gas en Brasil tiene dos otros elementos interesantes que se pueden percibir en el mapa. Desde hace mucho tiempo, Brasil importa gas de Bolivia. Este gasoducto existe hace ya más de 20 años y todavía hay un poco de importación de Bolivia. Y este gasoducto aquí, que está en marrón, es un gasoducto propuesto hace 20 años que todavía nunca se construyó, pero que se conectaría con el gasoducto propuesto de Vaca Muerta para suministrar gas de Vaca Muerta a Brasil, teóricamente. Todas estas posibilidades se pueden visualizar en el mapa. Bueno, y por último, les quiero mostrar una historia interesante en México, en el norte de México. Y la historia aquí tiene que ver con el excedente de gas natural que se produce en Texas, en la cuenca pérmica, y la demanda creciente en México por gas natural. Este es un ejemplo muy sencillo. Este gasoducto Nueva Era fue construido para suministrar gas a las 18 centrales en la región de Monterrey. Pero más interesante aún es este otro sistema de gasoductos que va desde Texas hasta el Pacífico. Este gasoducto es nuevo que comenzó a operar en 2021 y gracias a este nuevo gasoducto, el gas de Texas llega ahora a este puerto aquí, en la costa, el litoral, el Golfo de California, y se pueden ver varios terminales de exportación de gas natural que sean propuestos para exportar el gas de Texas a Asia. Así que en este sentido se puede concebir un poquito con la ayuda del mapa que una relación energética que va más allá del continente americano, que va más allá del hemisferio occidental. Bueno, Francisco y Itzel, tengo 5 minutos más, ¿puedo? ¿O está bien? Ok, bueno, perdón. Está muteado, pero sí. Ok, muy rápido.
dos fuerzas ocultas del mapa que no quiero olvidar. Una fuerza oculta, vamos a reiniciar el mapa. Una fuerza oculta es que se puede entrar el nombre de cualquier compañía como Engie o Pemex, y no importa cuál empresa que pones aquí, Petrobras, todos los proyectos aparecen en la pantalla de esa compañía, de esa empresa. Y la segunda fuerza oculta es la capacidad de ver los proyectos muy de cerca. Escogiendo esta opción de foto, el fondo del mapa se convierte en una foto satelital. Y esto es útil para ver exactamente cómo son los proyectos. Por ejemplo, si escribo Mejillones en la caja aquí, voy a ver los dos proyectos de gas en Mejillones, Chile. Y si hago clic en la termoeléctrica Mejillones, y si escojo este botón ampliar, voy directamente a una foto de la planta termoeléctrica. Y aquí se pueden ver hasta los muelles de exportación o importación, las manchas negras que se supone son contaminación de carbón. Entonces es un aspecto interesante para explorar. Y bueno, he mencionado dos páginas más que voy a tratar muy rápidamente, los perfiles energéticos y las organizaciones e informes. Los perfiles energéticos, vamos a ver la página de Chile. Tienen más o menos la misma estructura cada una. Siempre puede cambiar el idioma aquí a español o portugués o inglés. Y cada página tiene una estructura que comienza con describir la matriz energética del país, los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero, las agencias gubernamentales principales de energía, con enlaces directos a las agencias mismas. Y pues hay secciones sobre el consumo eléctrico, el carbón, el petróleo y gas en el país, con enlaces otra vez que te permiten navegar directamente a la página de una planta de carbón, por ejemplo, directamente desde el perfil del país. Tenemos siempre una sección sobre la energía renovable y una sección sobre los impactos medioambientales. En las páginas wiki, como mencioné, tratamos de incorporar vídeos como protesta contra AES y al fondo, como siempre, todas las referencias a las fuentes originales. Y para terminar, vamos a esta página de organizaciones. Les quería mostrar solamente que es muy fácil navegar desde esta página. Si estás estudiando, por ejemplo, Brasil y quieres todas las agencias de energía de Brasil, se puede navegar directamente desde aquí, encontrar los datos. Y también hay un montón de organizaciones no gubernamentales que especializan en los efectos de la energía en el país. Entonces, para cada país se puede ampliar y ver las opciones. Y también aquí abajo se puede hacer la misma cosa con informes. Aquí está el informe muy famoso de datos de OLADE, por ejemplo, que está disponible directamente del portal. Bueno, gracias por su paciencia. Voy a pasar a esta última diapositiva y esto es donde se puede ver las dos formas de llegar al formulario para obtener los datos de GEM. Hay una página de descarga de datos en el portal energético, igualmente en el sitio de GEM. En todos casos, todos los datos están disponibles gratuitamente de acuerdo con la licencia Creative Commons. El uso de los datos por periodistas siempre se considera no comercial, entonces no hay duda, pueden usar los datos.
y es permitido reenviar, copiar, redistribuir todo eso siempre que atribuyas el crédito correspondiente a GEM y respetes las otras condiciones indicadas en el formulario. Y los datos, van a recibir los datos por correo electrónico inmediatamente. Y bueno, perdón. Y aquí están nuestros contactos y mi correo electrónico. Muchas gracias por su interés y su atención, y estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Gregor. Pues sí, tenemos bastante información, bastantes herramientas, y varios de ustedes asistieron el taller pasado. Y justamente demostrábamos que en el caso de los medios de comunicación, a la hora de comunicar la transición energética, incluso ni siquiera la definían. Entonces, al hablar de un proceso de pasar de una matriz energética basada en combustibles fósiles, y sobre todo la gran mayoría de todos los países están basados en combustibles fósiles, y migrar a una matriz energética de energías renovables, pues nos tomará tiempo, pero también necesitamos cifras, evidencias, plazos específicos para poder lograrlo. Entonces, me parece que tanto Fermín como Grego nos han mostrado bastantes herramientas que nos sirven como periodistas para demostrar y también comunicar a la ciudadanía cuáles son las fuentes energéticas primarias, secundarias, cómo se obtiene la energía, de dónde viene y todo lo que nos cuesta también, ¿no? Como ciudadanos, darlo en contexto, que eso es otro elemento fundamental, y sobre todo porque también uno de los resultados que encontramos en nuestro análisis fue que no habían explicaciones científicas, no hay contextualización también de datos. Hay más declaraciones, hay más cifras que simplemente se retoman a partir de tal vez de eventos específicos o de conferencias. Entonces creo que estas son muy buenas herramientas y oportunidades para encontrar nuevas historias. También nos dimos cuenta que hay muy pocos reportajes periodísticos, entonces solamente el 6% de las coberturas en los medios latinoamericanos que analizamos publicaron reportajes. Entonces, como bien dijo tanto Fermín, que requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo solicitar información, entenderlos, y creo que también hay que apostar a publicar reportajes y publicar historias periodísticas de largo aliento para poder entender los fenómenos. Ya tenemos algunas dudas, una duda aquí en el chat, entonces la idea es que lo hagamos más interactivo, entonces pueden abrir el micrófono. Si quieres, Michelle Morelos, puedes también abrir tu micrófono y plantear tu pregunta. Y a las demás personas también, si quieren, vayan, para no crear un caos, vayan levantando sus manos virtualmente y ya les damos la palabra. Hola, Itzel, muchísimas gracias. Mira, tengo una duda, bueno, para los ponentes la repito, la escribí en el chat, que pese a la disponibilidad de grandes cantidades de información, la falta de accesibilidad para interpretarla y también para manejarla, pues termina al final limitando su uso. Entonces, justo, ¿cómo podríamos asegurar de que la ciudadanía pueda comprender la información y tenga formas de actuar según su comprensión? Porque al final está claro que tenemos grandes cantidades de datos, pero el que a veces estemos alentando esta utilización de nuevas tecnologías de la información es que a veces podría implicar una restricción o discriminación para el público, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Gracias, Michelle. Fermín, Gregor. Sí, hago un breve comentario y le dejo a Gregor. A ver, creo que parte está en relación a lo que vos decías, Cel, comunicar sobre energía es comunicar sobre un tema en cierta medida técnico, en cierta medida difícil para comprender para la audiencia, digamos, si bien todos en cierta medida tenemos una cierta base o relación con la energía, no significa que sepamos de dónde viene, cómo se produce, y eso tenemos que entenderlo al momento de comunicarlo. A ver, por un lado, nosotros como periodistas necesitamos una cierta capacitación, un cierto proceso de aprendizaje propio
para poder hablar de una transición energética, y una vez que lo tengamos vamos a poder ir a comunicar a la audiencia de una manera correcta y adecuada. El uso de datos me abre un montón de posibilidades, también me implica muchas responsabilidades para mí como comunicador, y tengo que pensar cómo voy a llegar a la audiencia con esos datos de una manera en lo que los datos sean accesibles, transparentes, fáciles de usar, dinámicos. Es un proceso que va a requerir reportajes de largo aliento en mayor medida. No es algo que vamos a poder hacer de un día para el otro. Vamos a tener que convencer a nuestros editores en gran medida para que nos permiten hacer esos reportajes. El trabajo de Gregor, del trabajo de sitios como el de Gregor, realmente abren la puerta a que todos y todas, no necesariamente como comunicadores, pero como audiencia, podamos jugar con esos datos y tener acceso directo a esos datos, y también nos permiten a nosotros como comunicadores encontrarnos con decenas de posibilidades de historias que van a surgir a partir de esas bases de datos. Es decir, créanme que a partir de los mapas que recién veíamos en la presentación de Gregor, surgen miles de posibilidades de artículos que podríamos estar trabajando, y podemos estar comunicando. Creo que definitivamente hay un punto ahí importante que decían de cómo los vamos a comunicar, que podemos charlarlo por horas, creo, pero definitivamente esos datos tienen que ser accesibles, transparentes, y tienen que de ser de una llegada correcta para la audiencia con la que estemos trabajando. Por supuesto, no es lo mismo un sitio de noticias especializado en energía que un medio de comunicación general. Va a depender de la audiencia que tengamos, pero hay ciertas pautas que va a ser aplicable a todo. Yo solo quería añadir que detrás de todos estos datos siempre hay seres humanos, y tengo que decir que una esperanza mía, pero no sé si estamos teniendo éxito, pero una esperanza es que en creando este portal que también podemos decir un poco o comunicar un poco las historias de los grupos que están resistiendo a la tecnología que está destruyendo su ambiente natural, que hay tantos ejemplos en varias partes del mundo donde está sucediendo eso, que no sé si hay grupos que es muy difícil como ciudadano con tantos datos y tantos grandes proyectos, pero siempre hay una relación entre las personas que viven en el lugar y las historias que ellos cuentan. Para mí, cómo viven en sus vidas, cómo cambian el trayecto del desarrollo energético, es siempre una historia muy interesante. Bueno, no he tal vez respondido bien a la pregunta, pero es una cosa que se me ocurrió. Sí, gracias. Y me tomaré también la libertad de señalar parte de la respuesta de Fermín, porque mencionabas, Fermín, que idealmente los distintos tipos medios de comunicación tendrían ciertos criterios editoriales, y claro, esperaríamos que en una revista especializada de energía haya más reportajes, hayan más historias o historias periodísticas, notas informativas largas, pero tenemos justamente la evidencia, y con base en el análisis que realizamos, porque cada país analizó 6 tipos distintos de medios de comunicación, y los resultados pues es abrumador, porque no importa el tipo de medio de comunicación, ya sea de gran difusión, especializados, regionales o públicos, no están comunicando la transición energética como un proceso, no están dando también las causas, las razones, y sobre todo los formatos son muy cortos. Entonces, claro, un dato por sí solo
no nos sirve de nada. Y creo que eso también lo vinculo bastante con la pregunta de Michelle. Es súper necesaria la contextualización, la historia periodística, que al final la función social del periodista es eso, trabaja para que entiendan los ciudadanos sobre los procesos y los fenómenos que le están ocurriendo. Entonces creo que es súper importante también aprovechar estos datos y también vincularlos a la contextualización, y apoyo completamente lo que mencionaba Fermín, hacer que presionar a nuestros editores, nuestras editoras para poder hacer más piezas de largo aliento, sobre todo porque son temas complejos, ¿no? Y creo que los temas energéticos y de cambio climático están para quedarse, y sobre todo pues hay bastante información de dónde sacar. Yani, levantaste la mano y después Arelles. Gracias, Itzel. Bueno, pues un gusto primero saludarles a todas y todos. Gracias por crear este espacio que creo que ha sido de ayuda para muchas y muchos. Y tengo dos preguntas. Una para Fermín. Es acerca de ¿qué nos puedes aconsejar que requerimos como periodistas, sobre todo pensando siendo freelance, ¿no? Queremos plantear a veces historias usando periodismo de datos, pero ¿cuánto tiempo nos puede tomar hacer una historia como la que ustedes han publicado, por ejemplo, en Diálogo Chino sobre los autos eléctricos, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuántos recursos humanos? ¿Cuántas personas crees que sea bueno poder reunir para poder hacer una historia quizá regional, ¿no? O nacional, pero con una cobertura más amplia? Y también en términos de recursos financieros, para, digamos, llevarlo ya más como un poco a la práctica, saber qué tipos de recursos necesitamos. Esa es mi pregunta para Fermín. Y la pregunta para Gregor es si tienen contemplado incluir algún segmento o información sobre energía nuclear. Bueno, arranco yo si quieren. Buenísima pregunta, Chani, me parece súper práctica y gracias, está bueno. A ver, creo que es perfectamente razonable y necesario plantearse la practicabilidad de hacer un trabajo de periodismo de datos. Hablábamos antes de algo de largo aliento y a ver, creo que por definición, si hay algo que nos gusta a los y a las periodistas es podernos tomar tiempo para hacer una nota, poder investigar, hablar con muchas fuentes. A ver, no siempre nos vamos a encontrar en esas condiciones, lamentablemente, porque a veces nos corre la agenda o él o la editor que nos presiona, pero bueno, idealmente se busca eso. Trabajar con datos, son diferentes los escenarios, podemos encontrarnos con bases de datos ya consolidadas que tenemos y que tenemos fácil acceso y nos implica un menor trabajo, como también podemos encontrarnos escenarios en los que realmente no están los datos y tenemos que crear de cero la base de datos. En esos dos escenarios son diferentes grados de tiempo. Por ejemplo, te tomo el caso de vehículos eléctricos o de renovables que hicimos en Diálogo. Realmente no había nada consolidado. Así que fue un trabajo manual de búsqueda de datos, de proyecto por proyecto, que puede haber llevado 2 meses prácticamente hacer todo el trabajo. En ese caso, te tomo el caso de renovables, por ejemplo, para mencionar uno, pero de renovables lo que hicimos fue, contratamos un equipo de investigadores en América Latina, creo que eran 4, 5, 6, que buscaron datos de los países, se les pagó, por supuesto, por su trabajo de investigadores, y se les dio el crédito también en el artículo, y ellos buscaron las bases de datos, ellos generaron las bases de datos. Después, ya con las bases de datos, nosotros como editores trabajamos con una programadora que generó los mapas, una vez consolidadas esas bases de datos. Obviamente cuando los investigadores nos dieron las bases de datos requirió una ida y vuelta, hubo que limpiarlas, hubo que homogeneizarlas también.
porque imagínate que había investigadores a los que se le pidió lo mismo a todos, pero nos encontramos con diferentes productos. No necesariamente hay que trabajar con un programador, digamos, yo les mostré un montón de herramientas que son gratuitas y que podemos utilizar nosotros mismos. Todo va a depender de los recursos con los que tenga el medio para el que estás trabajando, pero perfectamente se puede hacer desde Google Maps sin ningún problema y generarlo desde ahí. Acá desde el medio se prefirió hacerlo con un programador, así que se hizo de ese lado. También trabajar con un programador te va a requerir más tiempo también, porque el programador va a tener que transformar esa base de datos en el mapa y eso puede llevar 2-3 semanas también. Y todos también obviamente va a tener otro costo, porque si hay que pagarle al programador para que desarrolle el mapa va a tener otro costo. Pero estamos hablando de, a ver, una nota de datos a nivel regional te va a implicar pagarle a 5 o 6 personas para buscar esa base de datos, después el equipo que va a estar detrás de homogeneizar los datos y armar la nota, el programador, quizás necesites algún visualizador para luego hacer gráficas también para que acompañe la nota. Es decir, definitivamente hay un costo detrás que hay que contemplar. Obviamente hay maneras en las que podés bajar los costos, que podés hacerlo de una manera mucho más económica. Idealmente va a depender también, bueno, la escala, ¿no? Si estás trabajando con algo regional, algo local, algo nacional, si estás trabajando con una base de datos ya consolidada o no, o hay que buscarla de cero. Pero sí creo que algo interesante que trae el eje específico de periodismo de datos, que creo que está bueno para resaltarlo, es la posibilidad de trabajar en equipo, ¿no? Porque es algo que se ha perdido, al menos desde un punto de vista personal, ¿no? Pero que se ha perdido mucho en periodismo en los últimos años, que es esto de la posibilidad de integrar y sumar valor agregado. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de skills y cosas que podemos incorporar desde nuestro trabajo. Cada uno sabe en lo que es mejor, en lo que puede sumar, sea desde a nivel práctico o incluso a nivel regional. Y esa posibilidad de trabajar en red creo que es fabulosa, y lo que justamente el periodismo de datos permite y resalta la importancia de eso, ¿no? Y eso siempre cuando trabajamos con un artículo así, nosotros desde el sitio siempre lo hacemos, esa mirada de trabajar en red. Si vamos a hacer un artículo regional, bueno, sumemos a todos los de los países donde deberíamos estar, digamos, porque yo voy a estar hablando de datos de Chile cuando puedo perfectamente hablar con un colega de Chile que lo puede estar haciendo o lo que sea, pero creo que eso es algo que siempre estuvo en el periodismo, se perdió mucho, pero con datos creo que se resalta la importancia de eso, ¿no? Pero bueno, nada, corto capo, puedo hablar horas de esto, pero gracias por la pregunta. Hola, Janine, me preguntaste si estamos trabajando con la energía nuclear también. Sí, ahora mismo estamos desarrollando un rastreador global de energía nuclear. No sé exactamente cuándo lo vamos a terminar, pero creo que será este año, antes del final de 2022. Y si quieres, te puedo avisar cuando terminamos. Bueno, yo también quiero saber. Buenísimo. Y bueno, nada más por el tiempo vamos a hacer 2 preguntas más. Entonces, Arelles y después Arturo Contreras. Hola, buenas noches. Tanto para Fermín como para Gregor, quería saber cómo hacen para filtrar los datos provenientes de las agencias gubernamentales de Venezuela. Para todos sabido que aquí tanto falta información oficial como también la información oficial es más propagandística que verdad. Gracias por la buenísima pregunta. Es un desafío para nosotros también. Venezuela para mí es uno de los países donde
encuentro con gran dificultad informaciones y dependo mucho de informes, por ejemplo, de grupos como Transparencia Venezuela. Hay un observatorio de, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un grupo que mencionamos en el portal. Y no, tengo que decir si esperaba que supieras tú dónde puedo encontrar mejores informaciones, porque es muy difícil. Sí, nosotros hemos tenido problemas similares a los que comenta Gregor trabajando en Venezuela. A ver, yo estoy en Cono Sur, no me corresponde esa región, pero sí, definitivamente con colegas hemos tratado de buscarle la vuelta, como decimos en Buenos Aires, de lo mejor posible, pero ha sido difícil. Hemos trabajado con alianzas con medios locales en Venezuela, recuerdo con Armando Info, hemos hecho varios artículos e investigaciones, pero sí, a ver, problemáticas así te podés encontrar a nivel regional, digamos, hay gobiernos más o menos abiertos, obviamente el caso de Venezuela es muy particular, pero los datos gubernamentales no siempre van a tener el mismo nivel de apertura en todos los países. Es ahí donde hay que apoyarse con multiplicidad de fuentes. Nosotros como periodistas perdón, se me está yendo la voz, es un desafío, pero implica rascar, digamos, el fondo de la olla y buscar muchos datos desde donde se pueda. A veces nos vamos a encontrar con un montón de fuentes de datos y va a ser el escenario ideal, y a veces no. Créanme que el escenario está mucho mejor de lo que estaba 5 años para atrás. Hay muchísimos más datos disponibles, los gobiernos están más abiertos, pero todavía no estamos en el lugar donde deberíamos estar, por supuesto. Trataré de ayudarlos. Gracias. Muy bien, gracias, Arelles. Y Arturo, por favor, tu pregunta. ¿Estás muteado? Es que, no sé, cambié Ya te escuchamos. computadora hasta hace poco, gracias. Y no sé qué le hago al Zoom, que de repente me sale el botón y de repente no me sale y de repente la ventana se hace chiquita y desaparece. Es una cosa de locos. Pero bueno, yo quería preguntarle un poco a Fermín, ¿no? Que si nos pudiera compartir más este proceso de cómo piensan las historias de los datos, ¿no? O sea, este proceso de tener como esta gama, ¿no? Este cúmulo bastante fuerte de bases, ¿no? Y eso cómo lo transformas en una historia que como comentaban hace rato, ¿no? Que como preguntaba creo que Michelle, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevas al contexto de las personas, ¿no? No sé si es Bastelier, ¿no? El que dice que tienes que ganarle al croissant que tiene en la mano y con el artículo que está leyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para que no se vaya al croissant y se quede leyendo? Eso, ¿no? Y sobre todo, esa era una, y tenía otra un poco sobre cómo contar historias o cómo procesar datos de producción energética y consumo energético, ¿no? O sea, entender un poco quién produce, para quién es y desde dónde se saca, ¿no? Para tener como esta pinza cerrada. No sé si hayan pensado un poco en eso. Y bueno, ya si no da tiempo, no me quiero ver muy goloso, ¿no? Como Janine preguntaba, por ejemplo, de las cosas nucleares, ¿no? Por ejemplo, ahora con la demanda que tenemos de litio, ¿no? En México es un tema bien importante por los yacimientos, ¿no? Entonces, no sé si Gregor haya trabajado temas sobre esto, ¿no? Y pues, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven los impactos sociales que pueda tener la extracción de estas nuevas minerales, ¿no? Claro, bueno, tomo algunos puntos y le dejo a Gregor. Gracias, Arturo. Un gusto saludarte. A ver, creo que tenés puntos muy interesantes ahí para marcar. No sé si tengo todas las respuestas, pero trataré de abordarlo. A ver, creo que definitivamente nos quedan un montón de temas que no hemos tocado en el sitio. Claramente hemos empezado a abordarlo dentro de los recursos que tenemos. Transición energética es un tema central para nuestra cobertura y tratamos de incorporarlo de diferentes aristas. Creo que el factor humano, digamos, la conexión humana, el rostro humano en la historia es fundamental para estos temas, porque si no resulta algo muy etéreo, muy difícil de una llegada, tal como vos decías, digamos, hay que
hay que hacer identificable al tema para la persona que va a estar leyendo el artículo, porque si le hablo de un gasoducto, puede ser interesante para el analista del sector energético, pero no para mi abuela, quizás. Tengo que buscar relacionar el tema y buscar esas conexiones que vos bien decías, ¿no? Los datos te permiten hacer eso en la medida que puedas entenderlos y trabajarlos. Es decir, una base de datos te puede servir para mostrar un estado de situación, como puede ser el mapa que hemos hecho nosotros de energías renovables, pero también te puede servir un dato puntual de esa base de datos para el disparador de un artículo. Cómo lo vas a contar es lo central, porque, a ver, si yo hago 6 párrafos con datos, el lector no va a pasar del primero. Y si yo hago 6 párrafos con 2 gráficos, tampoco llego, porque tengo que hacer las conexiones, esos datos con la vida diaria de las personas y de la audiencia, como para que se sientan identificadas con esos temas. Y eso tratamos de hacerlo con las notas. Es decir, si yo voy a hacer un mapeo no sé, redes de carga de vehículos eléctricos en América Latina, tengo que mostrar las implicancias que tiene ese tema para el día a día de las personas y buscar transmitirlo eso en la nota dentro de las limitaciones de caracteres y espacios que tenemos todos en los artículos. Definitivamente, si yo trabajo con datos, tengo que trabajar con visualizaciones, sí o sí. Porque ¿por qué me voy a limitar a un texto de 8 párrafos, una foto y un título, cuando no tiene ningún sentido? A ver, obviamente va a depender del formato para el que trabajo, si es un podcast, si es un sitio digital, si es gráfica, lo que sea, ¿no? Cada formato tiene sus propias limitaciones, pero definitivamente trabajar con datos, tengo que sumar ese elemento interactivo, tengo que hacer que la audiencia pueda jugar con esos datos, interactuar, digamos, lo que veíamos en el desarrollo que han hecho del mapa de Gregor, que es fabuloso. Es poder jugar con los datos, poder tocar, hacer cosas con los datos. Y lo que yo haga como periodista va a ser un punto de partida para eso, digamos, y realmente son infinitas las posibilidades de artículos que puedo hacer. Y vos mencionabas el tema del litio, digamos, que es, que es un factor central para la transición energética de América Latina, para Chile, Bolivia, Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Y de la manera que lo cuento, las narrativas que puedo encontrar en esos artículos es central. Y a ver, es difícil plantearlo en una etapa de periodismo que se encuentra en medio de tantas crisis y demás, pero necesitamos tiempo. Hacer periodismo de calidad requiere tiempo, requiere fondos, requiere de apoyo, y hay que poder decirlo esto, porque no puedo y no debería tener que hacer un artículo a las corridas, a las apuradas, sin las fuentes necesarias, sin el apoyo editorial, sin el financiamiento necesario. Los medios masivos están en una encrucijada, como todos lo sabemos, apretados de fondos, la corrida por los clics y las publicaciones. Y créanme que cuando tienen un trabajo sólido y bueno, los clics llegan solos. No significa que voy a ignorar el SEO y todo lo que lo acompaña, pero si yo cuento una historia que le va a llegar a una persona, me apoyo con los datos, me apoyo con las visualizaciones, lo voy a lograr. Y hay muy buenos temas que se están contando y una gran enormidad de temas que no se están contando y deberíamos estar contando. Pero bueno, me cierro ahí porque estamos repasados de tiempo. Gregor, ¿quisieras agregar alguna otra cosa más? Bueno, no sé, Arturo mencionaste el litio, y para mí esta es una historia muy complicada que depende mucho de dónde uno se encuentra, pero tengo que decir que para mí sería una historia muy interesante o un tema muy interesante para periodismo en los próximos años, porque los impactos de las minas de litio son grandísimas. Y yo diría, desde mi perspectiva en Estados Unidos o también en Europa,
hay tanta énfasis en la transición energética sin darse cuenta del impacto ambiental, por ejemplo, de la extracción de minerales en lugares con dificultades o recursos de agua limitados, por ejemplo. Entonces, no sé, es la única cosa que iba a añadir, que para mí es un tema muy, muy interesante que vale la pena reportar. Y sobre todo, no hay bastantes voces que están reportando esto en el norte, en mi opinión. Creo que hay bastantes historias que pueden salir también de acá y pueden picharlas también a los distintos medios de comunicación de sus países. Y Diálogo Arelles, Chino siempre abierto, de paso, menciono. buenísimo. Los y las que quieran, tengan ideas y quieran colaborar, siempre estamos abiertos a ampliar la red de colaboradores, así que o me escriben a mí o sin problema. Perfecto, buenísimo. Y esa es la idea también, generar estos espacios para diversificar más historias y contar este tipo de información que realmente pues es de gran relevancia pública. Y Arelles, únicamente te pediría que fueras lo más breve posible para también ya dar paso y cerrar a este segundo taller. Ya pregunté, querida amiga. Ya participé. Ajá, ok. ya había pasado. Ok. Como vi que tenías la mano todavía levantada. De antes. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias por todas sus preguntas, sus dudas. Todavía no tenemos fecha para el tercer y el cuarto taller, pero en cuanto las tengamos les daremos más indicaciones y también les compartiremos después las presentaciones tanto de Fermín como de Gregor y ya también tienen sus contactos y pueden ponerse también en contacto directamente con ellos. Muchísimas gracias también por participar y también les recordamos que pueden también ver en Climate Tracker todas las oportunidades que hay para periodistas y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos y los esperamos para la próxima. Sí, nos hace falta una foto, no se vayan, si pueden prender sus cámaras, peinarse, alistarse para que obviamente quienes quieran. Y Génesis nos va a dar la indicación para cuando tuvimos buena audiencia. Somos 26. Ya se nos fue alguien. Bueno, éramos 26. Ok, listo. A la de 3. No quería salir en la foto. Se asustó. Bueno, 1, 2, 3. Listo, buenísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.